Bien, saludamos a esta hora de la mañana con nuestro primer invitado, el coronel Guillermo Tamayo, experto en seguridad y operaciones especiales. Con él vamos a hablar el tema seguridad. Le damos la cordial bienvenida al coronel Guillermo Tamayo. Bienvenido, coronel. Gracias, estimado Jaime, abogada, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar en este medio de comunicación tan importante. Coronel, el presidente de la República ha tomado la decisión de que hay que construir cárceles. Solo construyendo cárceles en este país se puede bajar los índices de inseguridad, el tema de los hacinamientos que hay en las cárceles, las matanzas de las cárceles. ¿Es necesario hacer esto primero antes de otras cosas? Jaime, eso demuestra la improvisación que ha sido este gobierno en todos los campos. Todo debe obedecer a una planificación y de acuerdo al plan se ejecutan. Y en toda planificación hay acciones previas, hay acciones paralelas, hay diferentes planes que van ejecutándose y alcanzándose metas. Por eso yo hablo que este famoso plan Fénix es una utopía, porque realmente no existen objetivos a corto, mediano y largo plazo, y se nota pues estas decisiones, ¿no? Al verlo cuando lo sacan de Archidona, se nota realmente la improvisación en todos los campos, exponiendo a la fuerza pública con la población. Inclusive no hacen un análisis, ¿no? Lo que hemos estado ahí prestando servicios en ese sector de la patria, al pueblo Shuar, usted no puede jugar. Yo recuerdo cuando a la policía le sacaron a palos, les dieron, y es increíble, los videos están ahí. Es porque no se hacen análisis, es porque quienes están asesorándoles son más inexpertos que el bisoño presidente. Hay un concepto de populismo que se malutiliza por parte de la gran mayoría de candidatos que desconocen el factor social de la criminalidad y que también cómo evoluciona sociológicamente. Entonces, en estas grandes ofertas de campaña, usted recuerda que el presidente Daniel Noboa lo que decía es: vamos a sacar las cárceles y vamos a sacarle estos beneficios a los privados de la libertad y vamos a hacer barcazas en alta mar y si no hasta en la Antártida. Luego viene toda esta propuesta ya materializada durante el gobierno nacional de invertir fuertemente en la construcción de centros carcelarios de máxima seguridad, con gran capacidad de tener privados de la libertad, cuando paralelamente, coronel, tenemos centros carcelarios que hoy en día operan en condiciones deplorables, donde no hay control, donde no hay alimento, donde no hay ni siquiera la posibilidad de administrar, con directores carcelarios que han sido asesinados en los exteriores, con guías penitenciarios que han sido asesinados. Entonces, ¿por qué se maximiza o por qué se prioriza la construcción de cárceles nuevas, grandes, bonitas, con mega inversiones, cuando las tengo en total abandono? Es parecido al tema de las termoeléctricas, ¿no? Adquieren por adquirir a quien sea por hacerlo, son actos populistas y como usted, Jaime, no amerita. Lo que hay que hacer es segmentar, verificar quiénes deben estar en determinadas cárceles, de pronto crear centros de rehabilitación para poder separar, ¿no?, a quienes tienen delitos simples, comunes o están en tránsito, hablemos hasta que haya una sentencia jurídica, pero estas son, yo digo, las patadas de ahogado en tiempos de campaña, ¿no? Se quiere edulcorar a la población para minimizar las torpezas políticas emitidas por quienes llegan a experimentar, ¿no? Yo digo, son los deseos o las niñerías de Ricky Ricón. Y eso no puede ser. El país no está para experimentos en donde se monta en el caballo de las Fuerzas Armadas. Digo, monta porque aprovecha de su magistratura para hacer lo que quiera. Las Fuerzas Armadas, por ejemplo, no tienen por qué estar en las cárceles. Fuerzas Armadas tienen que estar protegiendo la frontera territorial y en el norte evitando que la droga ingrese y evitar que salgan de los puertos. Entonces, cuando alguien quiere hacer el famoso plan antipillos, no, la ley antipillos, perdón, a ver, dice, es que están lavando los que venden vehículos usados. Ah, entonces la ley es para poder sacar algo de lo que están lavando. Obvio. Porque claro, si es una ley, quiere decir que tengo que bloquear. Entonces, señor Noboa, ¿quiere usted bloquear? Pues vamos cerrando la frontera norte con las Fuerzas Armadas, dándoles equipamiento, capacitación, porque no es cuestión de darles los vehículos y que salen las fotos. No es de eso, las Fuerzas Armadas están desgastadas. ¿Sabe qué significa, pueblo ecuatoriano? Están cansados, porque les tienen en múltiples tareas que no les corresponde.
¿Qué hacen en las cárceles? Yo sí digo que se alinean a planes que quieren desinstitucionalizar, quieren contaminar a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y por eso vemos los problemas de la Policía Nacional, porque obviamente han estado combatiendo el narcotráfico y se contaminan muchos miembros. Ahora quieren hacer lo mismo con Fuerzas Armadas para desinstitucionalizar a los héroes del CENEPA, que no es héroes porque se combatió en el 95, porque es soldados, es el pueblo armado. Entonces quieren contaminarlos. ¿Qué hacen en las cárceles? Con equipos élites deben estar frenando en la frontera permeable, porque existen 250,000 hectáreas de coca al frente, con una ausencia del ejército colombiano increíble. ¿Por qué? Ellos tendrán que decidir qué es lo que pasa. Pero nuestras Fuerzas Armadas hacen presencia en destacamentos terrestres y navales, pero no con la fuerza que quisiéramos tener, porque están involucrados en otras tareas que el presidente les asigna. No les deja salir, así de simple. Por lo tanto, una ley antipillo sería pues que militaricemos, tecnifiquemos los puertos para ver por dónde sale. Hay puertos privados por donde se exporta. Un contenedor de banano cuesta $4,000 el producto, pero lo que puedes llevar adentro son 26 millones de dólares. Y la pregunta es, ¿y lo que viene? El dinero sucio. ¿Dónde hay una ley de lavado de activos? ¿Por qué no intervienen bancos, cooperativas y negocios ilícitos que no se registran? Esa es una ley antipillos. Lo que pasa es que no existe decisión político-estratégica, no les interesa, no quieren. Dejan que se permeabilice este crimen en los diferentes estamentos del Estado. Yo creo que hoy estamos en una fase incipiente de eso. No es un narcoestado, ni un Estado fallido aún, pero si no se toman medidas, tenemos un vecino que ya pasó esto, Colombia, entonces hay que tomar decisiones, jueces sin rostro, porque aquí les cogen a los que están transportando la droga, a ellos les cogen. ¿Dónde están los de alto calaje? ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están los narcos que reciben la droga en Europa y en Estados Unidos? ¿Quiénes son las empresas que transportan la droga? ¿Por qué no la evidencia? ¿Dónde están de las 20 toneladas? ¿Cuáles son los dueños? ¿Dónde están? Y otro punto que es clave y hay que darnos cuenta, ¿esa droga está guardada? ¿O de pronto ya desapareció y hicieron un cambiazo? Ese tipo de cosas, ahí debe ser una ley. Se incauta, delito flagrante, inmediatamente a incinerar y eliminar. Ahí usted les corta, por supuesto. Entonces no existe decisión política, se está manipulando, se juega con el pueblo ecuatoriano, se deja la inseguridad, quiebre económico, ese es un juego. Piensan que el Ecuador es, voy a ver, ¿qué es una empresa más de las que tengo? Y si me fracasa, pues me fracasa. No. El Ecuador, aquí está la vida del Ecuador en juego, las generaciones de los ecuatorianos. Entonces, aquí lo que se hace es manipular a las instituciones del Estado, politizarlas a las instituciones del Estado, y eso nos hace daño. Y por eso, yo les digo, lastimosamente a los soldados, la Constitución, y obviamente deben cumplir lo que dice la Constitución, pero no les dejan hacer lo que deben hacer. Coronel, ¿y por qué los altos oficiales de las Fuerzas Armadas están callados? No hay nadie quien se pronuncie. Todo lo que dice el presidente de la República lo están haciendo, son muy obedientes. En el caso mismo del tema de las 2.000 hectáreas de cocaína, cuando el presidente de la República salió a decir que habían 2.000 hectáreas de cocaína, por ahí alguien salió a dar unas declaraciones medias tibias, pero nunca salió alguien muy frontal y decirle al presidente de la República: no, señor presidente, usted está equivocado. No se deja asesorar, no hace caso, hace lo que quiere. Ese es el problema. Por eso es que estos pseudo líderes, porque un líder se rodea de líderes, no es que es la cabeza del rebaño. Un líder se rodea de los mejores líderes y tiene que aprender a escuchar. Y no escucha, no entiende, es cerrado. Es lo que se conoce de ese tipo de personas. Cerrado. Entonces, estamos no en un estado dirigido por un estadista, sino en una hacienda dirigida por un dueño. Ese es un problema para el Ecuador, en donde ahora se apalancan todas las acciones para una campaña política. O sea, queremos más de lo mismo. Hemos llegado a normalizar que no tenemos luz, que estamos en inseguridad, y es normal. Ese es un manejo de ingeniería social, de manejo de masas. Los ecuatorianos nos hemos olvidado de nuestro país. Y eso es lo peor, cuando pierdes identidad, cuando no sabes quién eres. Y eso es lo que nos están manipulando. Y eso no puede pasar. Aquí no se activa el CONCEPE, aquí no se activan nadie le dice en forma específica. Entonces, se ha polarizado el país. Aquí solo hay correístas y anticorreístas. Yo no me considero yo creo
que se debe ver a alguien que tenga experiencia y que demuestre honestidad. Ya los banqueros nos han fallado, nos están fallando los empresarios. Aquí se necesita ecuatorianos que amen la patria, no que amen el dinero. Y aquí hay algo que hay que alertar al pueblo ecuatoriano. No es que los gobernantes se hacen los tontos, obedecen a disposiciones transnacionales, porque están entregando los recursos estratégicos del Estado. ¿Sabe qué? Es como que el pobre esté endeudado con el banco y tiene una pequeña chacra en la que puede sembrar y generar recursos, pues le embargan y le quitan y ya no tiene cómo pagar, se vuelve un esclavo. Eso es lo que están haciendo con el Ecuador, entregando los recursos naturales, entregando las minas, entregando los petróleos, para que no tengamos capacidad de pago de deuda y seamos unos esclavos. Eso es lo que está haciendo y nadie dice. Los 17 candidatos, creo que uno por ahí algo expone. Entonces estamos con unas tiendas políticas que realmente son amañadas, porque solamente son los del grupo y no llegan los más competentes. Aquí nadie habla cómo se fuga la gente, los jóvenes cómo cruzan el Darién y se mueren, les dejan. Nadie quiere topar ese tema, cada uno en su zona de confort. A los soldados, antes existía una fuerza muy grande, una relación civil-militar muy fuerte, y por eso se constituye en una amenaza para los politiqueros o la gente mala. No les interesa que exista una relación civil-militar buena. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas se unen más al pueblo, entonces hay que separarlas, hay que hacer ver que vean mal a los soldados, que vean mal a los policías. Por eso en un determinado gobierno dijeron, a ver, Fuerzas Armadas, ustedes a sus cuarteles, no se metan, esto es cuestión del Estado. Por eso dejaron de hacer... la frontera. Por eso dejaron de hacer nosotros, yo le hablo de grados desde subtenientes, tenientes, capitanes. Nuestra tarea era hacer acción cívica con la población de frontera. Hacíamos presencia militar con nuestros jóvenes en la frontera. Usted fue coronel del ejército, ¿no? Del ejército y de las fuerzas especiales del Ecuador, a las que me honro, y uno no pierde eso, ¿no? Está en el corazón. Uno deja el uniforme, pero la piel de soldado y del país está en el corazón siempre. Coronel, ¿la droga por dónde entra? Cruza la frontera permeable desde Colombia a través del Ecuador. Hay un problema, coronel, y es que lastimosamente estas políticas o estos políticos actuales, estos gobernantes actuales, utilizan, y yo soy muy crítica, no del cuerpo de Fuerzas Armadas y no del cuerpo de la Policía Nacional, porque entiendo que dentro de esas filas hay hombres y mujeres valientes, valiosos y brillantes. Sin embargo, si las cabezas son obsecuentes al desconocimiento de la ley, al apoyo de la arbitrariedad, a desconocer la situación en la que estamos, también pende mucho. Y yo hago un llamado a la reflexión tanto a servidores militares y servidores policiales. Podrán hoy obedecer a alguien, pero no está esa persona por encima de la Constitución y por encima de la ley. Y eso no los faculta, no les permite inobservar y respetar el ordenamiento jurídico e irse en contra de los derechos civiles, irse en contra de los derechos de los ciudadanos. Porque finalmente el mensaje que está dando el gobierno nacional es que él tiene las Fuerzas Armadas y el que tiene las armas tiene el poder. Es mentira, es solo la imagen. Pero es lo que se proyecta, sí, en todo este estadio de circo, con tanquetas, con militares, con fusiles, y el mensaje es, y respétese el ordenamiento jurídico. Y el blindaje mediático. Y el blindaje mediático que se tiene. Y hemos visto, ¿no? Cómo desconoce la Constitución, desconoce a la vicepresidenta, hace lo que quiera. O sea, esa es la imagen que se quiere dar, pero al interior, porque nosotros sabemos cómo nos formamos, sabemos que somos las Fuerzas Armadas del pueblo, ¿no? Lastimosamente los políticos de turno utilizan la Constitución. Recuerde usted, abogada, que antes las Fuerzas Armadas eran garantes de los de la democracia, pues eso fue quitado, porque daba mucho poder a las Fuerzas Armadas. Entonces fueron quitados y fueron reducidos a garantía de derechos que ni siquiera dejan ejercer una garantía, porque no le dejan hablar. El primero que hable le ponen fuera. Entonces justamente van ascendiendo porque el llegar a ese nivel de mando, porque existe nivel táctico, nivel operativo y nivel estratégico, es una estructura, entonces la van contaminando. Entonces lo difícil y lo grave sería que alguien del nivel estratégico de conducción militar sea contaminado. O sea, se cuida muy bien a la institución. Lastimosamente utilizan la Constitución para manipular a los mandos. O sea, les imponen, no puede. Un militar que emita un criterio, 9 años de cárcel, abogada. No puede emitir, decirle no estoy, porque le van a poner que está en contra de la Constitución y en contra del gobierno. Entonces no puede hacer, pero cuida su institución. Y realmente son gente muy proba, hablamos del 90%, yo no puedo cuestionar, porque son procesos que se cumplen, ¿no? Con fallas en la designación que puede haber, pero se cuida la institucionalidad. El problema se da es cuando se van infiltrando desde grados medios y van escalando. Entonces se filtra
gente y lo comienzan a manipular políticamente. Yo digo, es tan simple. Nosotros en las Fuerzas Armadas, a los comandantes se los evalúa se los califica, se va viendo sus resultados. Así debe ser el gobierno, gestión por resultados, no cumple fuera. Ministro no hace fuera. No es que después que ya fracasó le culpa de traidor a la ministra de Energía y cosas. Una investidura de un gobernante no puede perder legitimidad. Y este gobierno lo que ha perdido es legitimidad. Puede tener legalidad, pero tiene legitimidad. No, es un mentiroso contumaz y no puede usted permitir que un presidente le mienta al pueblo ecuatoriano. Entonces, si nos miente ahora, ¿qué nos mentirá después? Es duro lo que está. Por lo tanto, yo sí digo, aquí no es cuestión de ideologías ni tendencias políticas, es cuestión de ecuatorianos, de unirnos, ¿no? de escoger los mejores en cada área, y la estructura tiene que irse depurando. Hay que depurar las instituciones que han sido, hay que depurar la justicia, hay que depurar y ver lo que se hizo en Colombia. ¿Cómo hicieron cuando el narcotráfico se metió en estamentos del Estado colombiano? Claro, lo que pasa es que este gobierno vive dándonos mensajes todos los días, pero el mensaje que nos da es de mentira. No se cansa de mentir ante los medios de comunicación. Nos dice que, por último, en campaña dijo él que iba a resolver el tema eléctrico en 9 meses y que el problema de la energía no era la generación, sino la transmisión. Cosas así, mucha gente le creyó. Y en febrero, cuando declaró el conflicto interno armado, indicó que había tomado el control de las cárceles gracias a la militarización. Y luego vino la consulta popular y pegaba por vallas por todo el país, ¿no? Y luego viene la consulta popular y dispersa, tal cual como usted lo ha dicho, las funciones propias de las Fuerzas Armadas, el concepto propio de las Fuerzas Armadas, relegándolas a estar presentes dentro de los centros carcelarios, a hacer un control que no les compete constitucionalmente y que, dicho sea de paso, los expone a ser contaminados. Hay un informe de Inside Crime que dice que mientras más tiempo permanezcan las Fuerzas Armadas dentro de los centros carcelarios, mayores son las probabilidades de que sean contaminados. Y eso es grave porque el armamento, porque las funciones, porque el ejercicio, porque la estrategia, el nivel que tienen las Fuerzas Armadas sería catastrófico si llega a ser contaminado, si llega a ser cooptado por el crimen organizado, si llega a ser infiltrado por las mafias. Y entonces el panorama es que ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una masificación de violencia criminal ahora, lastimosamente, muy probable en un panorama terrorífico aupado por funcionarios de las Fuerzas Armadas, tal cual la visión de lo que está pasando, de lo que pasó en México. Correcto. cuando se militarizó el control del narcotráfico. Es correcto, su apreciación es así. El peligro de exponer a las Fuerzas Armadas es justamente que sean cooptadas, inclusive cuando se retiran. Serían personal preparado y entrenado para combatir. Y eso es lo que pasó en México. Lo que usted dice, así es. Fueron cooptados por los narcos en México, ya la gente retirada. Y luego ellos comenzaron a tener entrenamiento militar en los narcos. Es increíble. Eso es lo que no... Y yo creo que sí saben, sino que no les interesa. O lo hacen a propósito. Lo hacen. Hacia allá podemos ir, tal vez. Podemos ir si no se toman medidas. Por eso le digo, lo que tienen que ser Fuerzas Armadas salir. Ojalá los candidatos a la presidencia lo saquen, porque no les dejan salir. Les pueden pensar, ¿sabe qué es fácil? Le dicen, claro, este general quiere salir y es un traidor, la inseguridad. Nos tienen distraídos. Así se maneja la ingeniería social y el manejo de masas. Nos tienen distraídos. Cuando usted hace señal a un lado, regresa a ver, pero por acá, por el otro lado es otra cosa. Es una maniobra de distracción. ¿Quiénes deberían de manejar las cárceles? Se tendría que crear la policía o crear una fuerza que esté por los que tienen el control interno, ¿no? Entonces le ponemos todo a las Fuerzas Armadas, todas las Fuerzas Armadas. Ellos tienen su rol específico y su entrenamiento. Y otra cosa, no, le suben el IVA al pueblo ecuatoriano 15 y no se ven en las cosas, no hay ejecución presupuestaria. Aquí no es cuestión de darnos equipos, que es un proceso. Por eso dije que el Plan Fénix, yo digo, es un esqueleto, y si es que existe, que no existe mal armado, porque los expertos en planificación, los soldados, ¿no? Porque hay diferentes niveles de planificación, el plan y las órdenes que se ejecutan, y con resultados. A ver, tengo este objetivo, se cumple, no se cumplió, ¿qué pasó? Y no existe eso. Piensan que esta gente, yo digo, improvisada en los ministerios, son los que causan el problema. No, uno conoce de cerca de lo que está pasando esto. Y realmente gente, como le había puesto, usted tiene que operarle a un familiar de corazón abierto. Necesita un cardiólogo experto.
nuestro jugador está en terapia intensiva. Entonces, van a operarle de corazón abierto. Yo no creo que usted a un familiar, si le van a operar, le dice, ¿sabe qué? ¿A usted le gusta la medicina? ¿Puede operarlo? O ¿sabe qué? A mí me gustaría, o es un médico recién graduado. Y dice, ¿sabe qué? Venga a operar de corazón abierto. Eso pasa con el Ecuador. Es un país en terapia intensiva que estamos poniendo a improvisados, antipatria. Antipatria, eso es lo que son, antipatria, porque nos están acabando social, económicamente, políticamente, y ahora quieren quitarnos la identidad de aquí. ¿Qué nos dirán? Esclavos. Están acabando con la clase media. Eso es una planificación no solo en el Ecuador, sino regional y continental, mi estimado Jaime. El presidente, como decía hace un rato, tiene una campaña publicitaria con vallas en redes sociales de que tienen el control de las cárceles. Pero hay que decirle al presidente de la República y a la gente que está cercana al presidente de la República que la última matanza que se dio en la penitenciaría fue por la comida. 17 o 18 personas asesinadas, masacradas allí dentro de la Peni por la comida. Pero a ellos les importa. Eso no se da a conocer, Jaime. Eso no, porque son afectaciones en sus estadísticas. Creo que el Ecuador tenemos que todos los ecuatorianos rescatarlo. Hay cómo hacerlo. Cuando uno se enfrenta a un adversario, eso lo aprendemos nosotros en nuestras academias de guerra, para vencer al adversario hay que vencer la voluntad de lucha del enemigo. Y eso nos están haciendo ellos a nosotros. Nos quieren quitar la voluntad de lucha del pueblo ecuatoriano para darnos por vencidos y que piensen que ellos son la solución. Hay un problema que está pasando y que eso se aplica en varias. Provoca el problema tú y tú vendes la solución. Es lo que está pasando acá. Es el día a día del gobierno nacional. Sí, entonces, provoco esto y yo doy la solución. Eso pasa a nivel transnacional, pasa en todo lado. Entonces, estamos en un equipo de gente ignorante que no sabe, no quieren. Tenemos a nuestras mejores Fuerzas Armadas. Hemos demostrado desde el 95 éramos capitanes. Hay una generación que le están acabando, entonces quieren destruir eso, quieren destruir a nuestro pueblo ecuatoriano, la identidad. Acá, mire, y otro para este tema, nos distraen, por ejemplo, y en el Congreso quieren aprobar una ley del Ministerio de Salud, de la ley del COPINA, para cambiar el sexo a los niños. El niño que quiere cambiarse dice, yo quiero ser mujer, le cambian el sexo. ¿Sabían eso? Eso está en el Congreso. Ese tipo de cosas, por eso digo, son maniobras de distracción. A nosotros eso se aplica en estrategia militar. Cuando usted quiere que el enemigo no sepa que va por un lado, hágale una maniobra de finta y amago por otro lado, entonces él piensa que viene por acá y el golpe viene por otro lado. Entonces los golpes nos están dando en el Congreso. El Congreso Nacional, hay mucha gente traidora que vela por intereses transnacionales y quieren al Ecuador realmente sumergirlo en una depresión social, económica, política. Y quitarnos las esperanzas finalmente. Coronel, cuando nos dice el presidente de la República que no hay que arriesgar lo ganado, ¿qué se ha ganado? Nada. Hemos ganado un desprestigio a nivel internacional, donde podemos parecer un país del submundo, en donde la gente huye por el Darién, por Panamá, se van a la frontera y mueren y nadie sabe, en donde el pueblo no se preocupa de los niños, de los viejos, de la gente pobre, porque nunca se han preocupado. Aquí en el Ecuador no vale la gente que tenga valores, principios, que ame a su pueblo. Aquí interesa cuánto dinero tienes, eso vales. Y no importa el dinero de dónde venga. Para algunos ese es el éxito. Tienes dinero, eso importa. Y eso no es así. Entonces estamos perdiendo esos valores y debemos recuperar. Pero eso se lo hace en un proceso. Por eso dije que el plan tiene que tener varias acciones conexas. Acciones a tomarlas de inmediato, acciones a corto y largo plazo. Y el problema del Ecuador es que como hay luchas políticas, lo que hizo el anterior no sirve. Debería haber un plan matriz en donde el gobierno tiene que continuar con el plan Massa, tiene que seguirlo. Cogen y ponen a foja cero lo que hizo el anterior. O sea, para hacerle quedar mal, no. Tenemos que mejorarlo, tenemos que adecuarlo y tenemos que arreglar. O sea, y así pasan los gobiernos autónomos. Llega un alcalde, no le parece, atrás. Cambian todo. Todos hacia atrás. Cuando debemos es impulsar el país. O sea, es una mente retrógrada. Cada gobierno nuevo se convierte en la persecución política del anterior o del anterior o del anterior. Y soy el Salvador. Y pierden el tiempo en la persecución y justifican su inacción echándole la culpa a otros que ya no están. Y que muy probablemente desde el día que te sientas no haces absolutamente nada. Todos cometemos errores y todos los gobiernos cometen errores, pero los que vienen primero tienen que saber y arreglarlo, corregirlo y mejorarlo. O
O sea, yo digo, ¿de qué sirve? Pues Harvard. Por eso digo que pasan por Harvard, pero Harvard no pasa por ellos. Es que cuando nosotros igual decimos a oficiales en el ejército, pasaron por la Academia de Guerra, pero la Academia no pasó por ellos. O sea, y por eso cuando yo le mando mis tweets, ya le digo, lo que natural no da, Salamanca no presta. Es obvio. Una persona que ni siquiera puede articular un discurso, yo digo, me preocupa. ¿A usted no le da vergüenza como coronel? Por supuesto, o sea, vergüenza que no se pueda ajena. dirigir ni siquiera a la tropa, vergüenza a los coroneles, ajena, a los tener oficiales. un teleprompter por Dios. Cuando usted necesita, mire, me hacía acuerdo uno de mis grandes amigos generales que uno se va entrenando porque tiene que tener un referente que le va guiando, ¿no? Él me decía a mí cuando yo era el grado de mayor, un gran general que no le pedí autorización para hablar su nombre, pero yo me acuerdo que él me decía, primera antigüedad en los entrenamientos de Academia de Guerra de los Estados Unidos. Dice, mira, Guillermo, nosotros para entrenarnos y tomar decisiones, nos subieron en un helicóptero en Estados Unidos. Y yo tenía el comando de todas las fuerzas de América, de los ejércitos. Y me venían, que hay este problema, y disparaban, y el helicóptero se movía así. Decida, general, ¿qué hace? O sea, nos enseñan a decidir bajo presión, y si tú no apruebas, si no tienes tú el conocimiento, si no tienes el dominio, si no sabes reaccionar bajo estrés, tú no puedes ser un general que comande tropas. Entonces, así debe ser el entrenamiento. Como nosotros decimos, el entrenamiento es tan fuerte que cuando estemos en tal debe ser un descanso el estar ahí. Pero ahora yo digo, líderes de gelatina. Que lo resuelven todo en TikTok. Que en el primero se derriten, en el primer calor se derriten. Entonces, cuando no existe voluntad, cuando no existe, nos quieren olvidar. ¿Los líderes de gelatina son los políticos o los generales también? Políticos, y se va degenerando a lo largo del tiempo. Por eso es que nosotros, yo digo a mis compañeros, los soldados, no se deja. Todavía estamos la generación de la victoria. No podemos. Por eso es que no comparto, por ejemplo, que déjenles a los jóvenes que estudien como quiera, que pasen mediocremente. No, eso es ser un país de mediocres. Correcto. Cuando nosotros nos exonerábamos, porque eso hay que decir, que yo también le ponía, ¿y alguna vez te exoneraste? Le dije de materias. Nosotros para exonerarnos teníamos que tener 20. Y yo me exoneré 20 cerrados, y cuando me exoneré las 15 materias, me exoneré en 14. Solo una saqué 19.6. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Un país de mediocres, de jóvenes. Es que le interesa a ellos tener ese líderes mediocres. No les interesa a los líderes excelentes. Aquí está saliendo gente, brillantes ecuatorianos, jóvenes. Yo le digo, y Jaime, y les doy esta perla para esos candidatos, a los que están ahí. Yo he analizado y creo que uno de ellos realmente tiene una buena proyección. Mire, Jaime, tenemos 200,000 profesionales que se educaron en las mejores universidades del mundo. No tienen trabajo, están fuera, se han quedado, están llenos. Ellos deberían ser parte de los gobiernos. No sé qué candidato les quiera invitar a que se educaron en las mejores universidades que un gobierno invirtió. Hay fuga de cerebro. No tenemos, o sea, algunos piensa que están en otros países. Aquí hay gente de alto nivel que sacaban 1000 sobre 1000 y estudiaron en el exterior, en las mejores universidades del mundo. Y sí creo que cuando educas a uno en la familia, una familia pobre, ese le saca a la familia de la pobreza. Por eso es que aquí atacan a la educación, no le dejan al pobre tener la oportunidad. ¿Por qué? Porque es más fácil manejar a los ignorantes. 2.000 millones de dólares le quitaron a la educación, entre educación y salud. Y no les interesa tener gente preparada, les interesa tener gente ignorante y sumisa. Ahí está la reducción del déficit presupuestario. Y 500 a SELEC, por eso estamos sin el mantenimiento. O sea, yo les digo, esa es la estupidez política. Tú quieres reemplazar tu mediocridad culpando al resto. El éxito de un líder es coger lo que te dejaron malo, entre comillas, mejóralo. ¿Y qué sabías? Mejóralo, haz una mejora continua, haz un Ikigai, tome decisiones estadísticas. Digo, no han enseñado en Harvard, aquí nosotros en la ESPE nos han enseñado Six Sigma, toma decisiones con estadísticas, pues. Así hay que hacerlo. Y rodéate de los mejores. Yo me acuerdo cuando nuestros líderes más antiguos nos decían, cuando seas comandante, rodéate de los mejores comandantes, de los mejores subordinados. Porque todo hay. Pero en cambio aquí llega alguien y si alguien de abajo brilla, lo opacan. Porque se sienten vulnerados. Amenazados. Es una estupidez, se creen reyes Son los de un incapaces reino. que hacen eso. Los tuertos están gobernando a los ciegos. Los tuertos están gobernando a los ciegos. En este caso, ¿quiénes son los tuertos ahora? Los políticos que están gobernando, que algo ven, y a los ciegos del pueblo que les sigue. Gobierno es tuerto. Y creo que perdiendo la vista total. Con un glaucoma en la vista.
General, ¿desde cuándo? Coronel. Gracias. No me le vas el Perdón, grado. ya le subí a general. ¿Desde Por cuándo? el grado nomás, el generalato de mi corazón. ¿Desde cuándo se desborda la inseguridad en este país? ¿En qué año? ¿Qué gobierno? Yo creo que ha sido un proceso. El momento que usted, le dije que no es cuestión solamente de ser represivos, sino que tiene que atender en las diferentes áreas. En la Ley de Seguridad Integral del Estado habla de varios ministerios que tienen que entrar. Inclusión Económica y Social, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa. Tienen que trabajar articuladamente, ¿no? Todos tienen que ponerse. Y yo me sé reír cuando hay alcaldes, ¿no?, que dicen: he hecho un convenio con la policía para que nos ayuden en la seguridad. Pero si eso es ley, en la ley de seguridad está, no tienen que hacer un convenio, tienen que indicarle que cumple y tener los medios. Entonces hay que pedir los medios que están en ley. Hay que darles la oportunidad para que se cumpla. Entonces, cuando se descuida la parte social, cuando se descuida la parte educativa, cuando se vuelve permeable, cuando se es permisivo con los delincuentes, cuando a los que están 20 años de cárcel les bajan a 12, les bajan a 6, les bajan y les sueltan, cuando ese tipo de gente tiene nexos con los jueces, la patria está terminándose. El trabajo de policías y militares se difumina cuando hay gente cooptada. Ese es el peligro, ¿no?, que realmente, y ha sido un proceso. Yo no podría culparle a un gobierno, yo digo que todos son responsables, el que ha hecho más o ha hecho menos. Y lastimosamente... Pero sí es fácil identificar quiénes han hecho lo que... los que han hecho más, hay gente que ha hecho más y otros que han hecho menos y se han dejado de hacer. Creo que es importante, mi querido Jaime y abogada, entender que se permite que se escale esto, eso es, y les pongo para los analistas que es clave. ¿Por qué se deja que escale la violencia? ¿Por qué? Porque se quiere cambiar las constituciones para quitarle derechos e imponer y dominar a la gente. O sea, lo que se quiso hacer con la exclusión de los privados de la libertad de la Constitución de la República en el artículo 35. El pueblo ya no quiere derechos, dice: yo quiero seguridad, ¿sabe qué? Quíteme esto. o sea, y todo aquí, es creado entonces. La gente agradece los estados de excepción, que nos tengan Exacto. encerrados, que O sea, no me dejen transitar, o sea, que se violen mi vuelve normal. domicilio. Es que esto es manipulado, Jaime. O sea, lo crearon a propósito. Esto es creado no solo en Ecuador, en la región. Porque aquí viene el famoso Agenda 2030. Que Yo todos los sí alcaldes prefiero estar encerrado, sí prefiero que me pongan impuestos antes que los delincuentes anden Correcto, libres. eso es provocado, para que nadie proteste. Exacto. O sea, pierdes tu libertad para aceptar cualquier cosa con que te den seguridad. Esto es provocado, esto es ingeniería social, esto no es cuestión. No, eso es cumplimiento de órdenes de extra país, ¿no? Se tiene que dejar que esto se agrave porque de aquí vendrán los próximos asambleístas, vienen a cambiar las constituciones, te restan derechos y te ponen controles. Aquí dice: muy bien, vamos a solucionar la inseguridad. Listo, los países las ciudades se vuelven ciudades de 15 minutos, con el gran hermano controlándote en todo lado, de dónde viene tu dinero, qué compras, qué tienes, pero controla los de abajo, no controla los de arriba. Entonces usted no puede salir de la ciudad de 15 minutos, porque ahí se vuelve un riesgo. Entonces comienzan a cerrarte, comienzan a perder derechos, usted no puede hacer esto, que compra, que come, que tiene. Ese es el control mundial que se está haciendo. Y eso cumplen los países. Usted no le vio en la ONU cómo se presentó Lazo, ¿no? Y yo digo, ¿cómo no dar gracias a Dios de tener salud y no verles a esta gente enclenque con tantos millones de enfermos? Yo digo, Dios, qué importante tener salud. Ni la plata y no lo tener salva, plata. ¿no? O sea, eso es la conciencia, ese es el karma. Ese es el karma. Y entender que el dinero no te libera. Es tu conciencia, tu corazón, tu amor, a lo que tienes, vive, disfruta. Entonces aquí viene una manipulación, Jaime, que es decir, a través de la Agenda 2030, porque aquí viene el control de las ciudades de 15 minutos, aquí viene el control de la alimentación, porque se maneja algo importante que quisiera compartirles a ustedes en este foro tan brillante. Se maneja por el miedo a las personas. El miedo. Miedo a morir. Puede morir por enfermedades, puede morir por hambre, puede morir por inseguridad. Por ende, la gente está con temor, por lo tanto, la constitución será cambiada y usted tendrá que calladamente aceptar. Viene por ahí la OMS y les dice: listo, todos se van a vacunar contra esto, y si no se vacunan, no compran, no pueden salir, cerrados por un lado. Como niños de escuela. Exacto, como niños de escuela, porque ese es el control, Y ya nos midieron, pues, ¿no? Y dijeron, ay, yo no sé. Pandemia. Y ya esa fue una medida, eso fue un termómetro de medida para saber que la gente es súper manipulable. La siguiente,
cambio climático y ya no hay alimentos. Hay el miedo a morir y no voy a tener alimentos. En Europa, en España, ya están cerrados muchos agricultores, están cerrando la agricultura, porque están diciendo que la agricultura, que la ganadería están dañando el clima. Entonces, ahora ya están las grandes transnacionales en Europa con la harina de grillo. Esa es la nueva proteína. Entonces nos darán de comer harina de grillo, ya no va a haber carne. Ese es el nuevo cambio que viene a la Constitución del Ecuador y a todas. Por eso usted le ve arrodillado a Lasso, le ve arrodillado a Noboa en el World Economic Forum, en la ONU, la Agenda 2030, que vamos a ver libertad. Y usted va a ver, los niños no pueden manejar vehículo, los niños no pueden cocinar, pero sí pueden decidir si son hombres o mujeres. ¿Qué tal? O sea, y se pueden votar también, ¿no? Sí, o sea, es una manipulación criminal de lo que están haciendo, y eso lo manejan en la asamblea. Por eso le digo, nos tienen distraídos en esto, Jaime, en la inseguridad, porque cuando hacen una manifestación, yo veía en Quito cuando hacen una manifestación, sacamos los efectivos de todo lado, pero cuando hay que combatir, no aparecen. Nadie aparece. Nadie sale. Es verdad. Se esconden. Algunos, todos dicen que están desde el teléfono celular en las redes sociales. Guerreros digitales. Sí, guerreros digitales. Coronel, antes de que se nos vaya, el tema de Galápagos, ¿qué criterio tiene usted? A ver, respecto de las bases, también se ha manejado este tema, ¿no? El miedo, el narcotráfico y vengan las bases. Colombia tiene 9 bases. Y es campeón mundial. Y no hay control en las 250.000 hectáreas. La otra reflexión. Yo recuerdo, los ecuatorianos, y voy a toparle el tema, los ecuatorianos somos expertos en combate en selva. Los americanos venían a aprender de nosotros. Nosotros les enseñábamos a combatir en selva, porque ellos fracasaron en el Vietnam. Pero nosotros somos expertos en la selva, y venían ellos para entrenarles nosotros en selva. Se me pone la piel de gallina. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Lo que usamos es tecnología, medios, ¿no? Y no podemos entrar en una guerra. Estados Unidos con la OTAN están contra Rusia y nosotros queremos entrar en ese plano. No es oportuno. Si quieren apoyarnos, a ver, inteligencia, medios, y tampoco es bueno que, ¿sabe qué? Tome Ecuador, le voy a regalar 200 vehículos tácticos, como pasó con los casi 200 helicópteros Black Hawk. ¿En qué aportan esos vehículos? No, le voy a explicar cómo se maneja esto. A Colombia, en el famoso Plan Colombia, le regalan los helicópteros Black Hawk. ¿Y qué pasó con las Fuerzas Armadas de Colombia? Que dependían de los helicópteros Black Hawk. No tenían otros helicópteros, pues tenían que depender de los repuestos de Estados Unidos. Entonces, estuvieron amarrados. Entonces, nosotros en cambio acá tenemos material francés, tenemos material de diferente, entonces no dependemos logísticamente de alguien, porque de pronto si ya no me sirve, ya no la operatividad de mis medios, ya no vale, yo puedo comprar a quien quiera, pero no, debo comprar al que me dio. Y si no me da, y él le dice, te vendo si haces esto, te vendo si haces esto. Así se manipula los países. Entonces, nosotros tenemos que diversificar. Tenemos las Fuerzas Armadas, yo les diría, más profesionales, que las quieren desgastar. Y debemos el pueblo ecuatoriano pedir, cierren esa frontera norte, porque de los pocos efectivos que tenemos están divididos y hacemos complementariedad. Mire, lo que usted topó cuando se hizo la consulta, preguntas, yo digo truchas, y por no decir fachas. Oiga, qué triste. Usted quiere que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía, pero si eso ya está en ley, ya lo hace. Hacemos complementariedad. Por eso le digo, se escudan en las Fuerzas Armadas gloriosas para imbuirse, o sea, que se te pegue un poco de lo bueno. Eso significa, eso hacen los políticos. Y el mensaje a las Fuerzas Armadas es, recuerden que las Fuerzas Armadas son de Estado, no de gobierno de turno. Son de Estado. ¿Qué criterio tiene usted con lo que ha pasado con la vicepresidenta y la postura que tomó la Casa Militar cuando le quiso quitar la seguridad a la vicepresidenta? Y ya se trataron, porque se dieron cuenta fue un exabrupto, un error. Tal vez servilismo, ¿no? No, presión. ¿De quién? Obviamente del gobierno. Yo le he dicho, necesito que hable tal cosa, pero hable tal cosa. Y muy bien, en los términos, porque uno apalanca, porque el líder responde a sus tropas. No hay peor líder que la tropa le cuestione. El momento que sus oficiales subordinados, sus mandos, le critican, está fregado. Entonces, eso es lo que valen nuestros soldados, el honor.
Nosotros no somos de dinero, somos de honor y de dignidad. Nuestras condecoraciones, eso patentizan lo que somos. Entonces, lastimosamente juegan con eso, ¿no? Coronel, vuelvo con el tema de las 2.000 hectáreas de coca. ¿Por qué mucho tiempo en responder? Normalmente se pide el asesoramiento para contestar en derecho y que no sea un boomerang, porque cuidamos la institución y de pronto lo que diga un comandante va a regresarle a la institución, entonces se cuida mucho. ¿Qué quiso hacer el presidente con eso? Demostrar que encontró plantaciones y no sabe que le pega un golpe de coletazo a nuestras Fuerzas Armadas. Por eso le digo, son exabruptos de un bisoño presidente, ¿no? Como digo, Ricky Ricón, que no tiene idea de Yo lo a que es veces el siento clima que él de chiquito de haber jugado mucho a la guerra con los muñequitos y ahora lo ve en tamaño real. Entonces quiere hacer exactamente lo mismo. Hay una cosa es tener dinero, otra cosa es tener poder. Y otra cosa es tener liderazgo también. Y otra cosa es, el liderazgo es a lo largo. El liderazgo no se compra con dinero. Es adquirido y también es heredado. Porque le vienen los genes le viene el liderazgo en sus genes y lo aprende y lo perfecciona a lo largo. Por eso cuando nuestros instructores, que gente admiramos, tropa y oficiales que nos fueron instruyendo, y eso nos jactamos los de fuerzas especiales, ¿no? Porque hemos enfrentado el riesgo, el saltar de una aeronave a 12.000 pies o combatir y ser de las fuerzas especiales. Nos hermanamos tanto y amamos tanto a nuestra patria y nos entrenamos que eso nos da una alegría en el corazón. Y saber que podemos ser los artífices de mejorar nuestra patria. Nadie, Jaime y abogada, conoce tanto la realidad del país como sus soldados. Yo quisiera preguntarles si estos asambleístas que están yendo a las elecciones o los candidatos conocen pues Tigüinza, el sector de Base Sur, la frontera de Zamora, la frontera sur, la frontera norte, han caminado, si conocen donde hay recintos de gente originaria que solo tienen yuca y un poco de fideo, cuando salen y caminando días para comer. Nosotros cuando llegamos en unas operaciones en control llegamos y ¿sabe qué? Hay una cosa, la gente pobre es la más generosa. Ellos de su poca comida nos querían dar de comer a nosotros. Vengan, coman una sopita de fideo sin sal. Y comíamos para no despreciarlos. Y nosotros les dejamos regalando nuestras raciones de arroz, de atunes. Tomen, coman. Eso es pobreza y que ustedes políticos sinvergüenzas no saben de la realidad de nuestro país. Lo de Archidona, ¿qué le parece? ¿El pueblo se levantó? Pues tuve la oportunidad, conozco al pueblo Chuar cuando estuve en Patuca 2 años allá. Hay muchos militares de los nativos que tenemos nosotros allá que son líderes. Es fuerte. Por eso digo, mal socializado, mala inducción, malos asesores. Es que no saben la realidad, no están ahí, pues, no están ahí. Mal decidido porque ese pueblo es fuerte. No se dejan. Esos no se dejan. Salieron, pero... Si usted si usted realiza unas tomas o verifica en archivos, cuando hubo un levantamiento allá y salió la policía, vimos. Les seguían a palos a los policías. Tuvieron que regresar a las unidades. Sí, se vio las imágenes Es con las increíble. lanzas, ¿no? Cómo los perseguían a los policías y tuvieron que salir, pues. Así es. Es que uno no puede usar el arma. O sea, sería una masacre eso. O sea, son un pueblo que han luchado y esos son los famosos Arutan, los famosos Ibias que combatieron con nosotros cuando nuestro país estuvo en conflicto en el 95. Coronel, finalmente, Yolandita Martínez, una fiel seguidora de este programa desde Toronto, Canadá, nos escribe, dice que nosotros le interrumpimos cuando usted estaba hablando de la Agenda 2030. En un minuto, resúmanos lo que es la Agenda 2030. La Agenda 2030 es un plan global de dominio mundial, en donde dentro de sus 17 objetivos, que algún rato que ustedes me inviten puedo cada uno de ellos abrirlos, habla, por ejemplo, eliminar la pobreza, hacerlo sustentable, la salud, pero todo eso va para control y dominación del planeta. No es que van a cuidar la salud, sino que al contrario es un proceso de enfermedad en donde las Big Pharma y las transnacionales de vacunación se posicionan, un manejo de la famosa cambio climático, que es una manipulación. Hay más de 2.000 científicos que indican que eso es manipulado y es obvio. Están con yoduro de plata, están fumigando el cielo, el firmamento para que no llueva, es provocado eso, hay contaminación de las fuentes de agua justamente para que haya un calentamiento global, es esto orientado para el control de las ciudades, el control de la población y
y la privatización de todos los recursos. Ese es un tema muy importante que ojalá, Jaime, si usted desea, me invita. Más adelante vamos a conversar de este tema. Gracias, un placer. coronel. Muchísimas gracias, coronel, por atender, y los comentarios dentro del chat han sido sumamente importantes y valiosos, felicitando su intervención, felicitando la objetividad con la que se ha presentado el día de hoy y esperando que en otra ocasión pueda acompañarnos nuevamente. Muchas gracias.